Bueno, vamos a hacer el video con las soluciones del repartido de fuerzas. En el problema número 1 teníamos que representar el peso de un cuerpo. Resulta que este cuerpo tenía una masa de 3,20 kilogramos y se encontraba en reposo apoyado en una superficie horizontal, en una superficie inclinada 37 grados con la horizontal. ¿Tá? Lo que tenemos acá es el peso, que es una fuerza vertical y para abajo. Esa fuerza peso la podemos calcular. El valor de la fuerza peso lo encontrábamos haciendo el valor de la masa por el campo gravitatorio, 9,8, la aceleración gravitatoria. En este caso, el valor del peso a mí por lo menos me dio 31 newton. ¿Tá? Luego, para encontrar la componente del peso en el eje X, podemos hacer la masa por el campo gravitatorio por el seno del ángulo de 37. El valor del peso en X, la componente, me dio a mí 19 newton. Y la componente en el eje Y es el peso por el coseno de 37. La componente del peso en el eje Y ahí me dio 25 newton. Aproximadamente, si yo la fuera a representar, este dibujo obviamente no está a escala, pero es para que ustedes observen la representación. El peso se descompone en estas dos componentes que hemos trabajado, que son la componente del peso en el eje X y la componente del peso en el eje Y. En este eje Y, además, para este ejercicio, como nos piden determinar la normal, nosotros tenemos que tener presente que en este eje Y la fuerza neta en el eje Y va a dar 0. Por lo tanto, vamos a tener una normal que va a tener acá el mismo valor que el peso en el eje Y, es decir, que la normal va a dar 25 newton. En el ejercicio 2 teníamos en una superficie horizontal se mueve con velocidad constante un objeto de 4 kilogramos, era el objeto, la masa del objeto, se mueve en la superficie horizontal con velocidad constante y sobre él actúan 4 fuerzas. Una fuerza de 20 newton que estaba dibujada en la letra del problema, esa fuerza horizontal, y para la derecha además tenemos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Bien, vamos a representar cada una de las fuerzas que actúan. El peso, sabiendo que esta fuerza es de 20 newton, bueno, acá yo lo voy a hacer sin tomar en cuenta la escala. No dice que represente la escala, se puede hacer escala, por supuesto. El peso del objeto, que ya dijimos recién, la masa por la aceleración gravitatoria, nos da exactamente, no, pero aproximadamente 39,2 newton. Es decir, que acá la escala tendríamos que hacer un poquito más largo el peso. Bien. Acá estamos en una superficie horizontal y resulta que no hay más fuerzas verticales. Por tanto, para que la fuerza neta en el eje Y nos dé 0, vamos a tener también una fuerza normal que va a ser del mismo valor que el peso. Acá la normal entonces va a ser de 39,2 newton. Y la parte más interesante es cuando aplicamos la primera ley de Newton en el eje horizontal, porque nos dice que se mueve con velocidad constante. Entonces, si se mueve con velocidad constante, la fuerza neta en el eje horizontal tiene que ser 0. Por lo tanto, necesitamos que haya acá otra fuerza, que evidentemente es la fuerza de rozamiento, porque dice que actúan solamente 4 fuerzas: la fuerza F, el peso, la normal, y la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento tiene que tener el mismo valor que la fuerza F. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que la fuerza neta en el eje X nos dé 0, como dice la primera ley de Newton. Al ser la velocidad constante, se espera la fuerza neta va a ser 0, por lo tanto, la fuerza de rozamiento en este problema va a ser también de 20 newton. ¿De dónde sale? Porque tiene que ser igual a la fuerza F. Ahora, más adelante nos pedía, calcule el coeficiente de rozamiento. Bueno, en el caso que el cuerpo esté en movimiento, sabemos que la fuerza de rozamiento se puede determinar haciendo el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, si la fuerza de rozamiento es 20 y la normal es
39,2, ustedes están de acuerdo conmigo que se puede encontrar el coeficiente de rozamiento. El 39,2 está multiplicando a la derecha de la ecuación, se podría escribir dividiendo del otro lado. Entonces me quedaría 20 dividido 39,2, el valor del coeficiente de rozamiento, que nos da 0,51. Como es un coeficiente, ustedes saben, no tiene unidades. Pasamos al problema número 3, donde tenemos un resorte de 5 centímetros de longitud inicial, vamos a ponerle 5 centímetros, ¿tá? Y es estirado por una fuerza de 1,2 newton. Al ser estirado por una fuerza de 1,2 newton, se estira hasta 6,8 centímetros. Por lo tanto, ha tenido un estiramiento de 1,8 centímetros, ¿no? Porque de 5 centímetros a 6,8 hacemos el estiramiento, nos da 1,8. 1,8 centímetros producto de estos 1,2 newton que están actuando. Calcula la constante. Bueno, la constante la vamos a encontrar haciendo el valor de la fuerza dividido el valor del estiramiento. Acá tenemos entonces que la constante va a ser 1,2 dividido 1,8. Esto nos da una constante que a mí me dio 0,67 newton por centímetro. Acá hay cuidado porque algunos pusieron 0,6 y es un redondeo que está bastante en duda. En realidad queda como 6666 periódico, pero por lo menos hay que colocar allí dos números después de la coma. La parte B calcula la fuerza necesaria para que el resorte se estire hasta 10,4 centímetros. Es decir que nosotros necesitamos que la longitud sea 10,4 centímetros. Como la longitud inicial del resorte era de 5 centímetros, entonces vamos a necesitar un estiramiento de 5,4 centímetros para llegar a la longitud que nos están pidiendo. Para que se estire 5,4 centímetros, la fuerza necesaria, utilizamos la misma ecuación que rige el estiramiento de los cuerpos. La sacamos de la ley de Hooke y podemos escribir que la constante por el estiramiento nos va a dar el valor de la fuerza. Cancelamos acá los centímetros y nos quedamos con que la fuerza necesaria va a ser la constante por el estiramiento. Acá me da 3,6 newton. 3,6 newton es lo que necesito para un estiramiento de 5,4 centímetros. Y con este estiramiento, más la longitud inicial que tenía, llegaría a una longitud final de 10,4 centímetros, que era lo que me pedían. En el 4 dice, se coloca una piedra de 5,0 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. 5,0 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿tá? Es el volumen de la piedra que se coloca en el fondo de un recipiente con agua, y la densidad del agua es 1,0 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. ¿Tá? La masa de la piedra es 150 gramos. Acá vamos ya a escribir la masa de la piedra en kilogramos para no tener problemas. ¿Tá? Tenemos la masa de la piedra en kilogramos, y esto en la parte A nos calcula y representa el peso de la piedra. Es decir que tenemos el recipiente y el agua llega hasta cierto nivel. El peso de la piedra, tenemos un peso de 1,47 newton. ¿Cómo lo encontramos? Multiplicando la masa por el campo gravitatorio. 0,150 por 9,8 nos da el peso. Esto lo hicimos ya en varios problemas de este repartido. Y después tenemos la fuerza de empuje, que es el volumen del líquido desalojado por el campo gravitatorio por la densidad del líquido desalojado. Nos va a dar el empuje, que es la fuerza que hace el agua hacia arriba. En este caso va a ser 5 por 10 a la menos 5 por
9,8 por 1,0 por 10 a la 3 nos va a dar el empuje, entonces 0,49 newton. Ahí tenemos entonces el peso y el empuje. ¿Qué nos falta? Encontrar la normal. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para encontrar la normal? Bueno, para encontrar la normal, la fuerza neta tiene que ser 0, por lo tanto, la normal más el empuje en módulos tiene que ser igual al peso. La normal va a ser igual al peso menos el empuje, entonces tenemos una normal que va a ser 1,47 menos 0,49, nos da la normal que a mí me dio 0,98 newton.